La economía circular es un nuevo modelo que propone recuperar las partes durables de los plásticos de un solo uso, que evita la pérdida de valor y que, desde la innovación, propone una cadena de valor que incide en el desarrollo de las regiones y ciudades involucradas en el proceso. Recientemente concluyeron las audiencias públicas para analizar reformas a distintas leyes y la creación de la Ley de Economía Circular. Acompáñenos a conversar con Raúl Bolaños Cacho Cue, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República. En el análisis, Georgina Gagiola. Bienvenido, senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Bienvenido a este espacio. Y quisiera preguntarte, hay un dato de que el 35% de la población no conoce, no entiende el concepto de economía circular. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Claro que sí. Primero, muchas gracias, Estela, por la invitación para platicar con tu auditorio. Uno de los temas más importantes que como ciudadanos del mundo tenemos que hacer conciencia hoy en día es cuánto como especie humana estamos contribuyendo al cambio climático. Esta inminente amenaza que puede acabar con la extinción de la raza humana como tal. Y ahí es cuando metemos el concepto de economía circular y su relevancia para nuestra sociedad. Es importante entender que hasta el día de hoy toda la economía de nuestro país se ha venido manejando de manera lineal, es decir, un producto que se introduce a la economía se utiliza una vez y se desecha de manera inmediata, volviéndose basura. Y esto genera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La economía circular lo que pretende es que un producto que se utiliza de una manera en una primera etapa, cuando su vida útil acabó en esta primera etapa, no se vuelva un desecho, sino que se incorpore en el círculo económico de otra manera y podamos de esa manera disminuir la emisión de basura y el producto pueda seguir en el círculo económico la mayor cantidad de tiempo posible. Es un avance muy importante el que estamos logrando con esta Ley General de Economía Circular que no existía en nuestro país y que hoy sembramos un parteaguas para que demos un primer paso en esta lucha contra el cambio climático y podamos cuidar a nuestro medio ambiente. Este punto es importante. No existía esta ley, hay esta iniciativa. ¿Cómo surge? Y bueno, además no podían dejar fuera a los sectores involucrados como los industriales. Vamos a poner el caso de los plásticos. Mira, es una iniciativa que presentamos el senador Ricardo Monreal y un servidor, porque después de una plática que tuvimos, el tema de prohibir los plásticos de un solo uso no iba a ser suficiente con la emisión de basura y de desechos que hay en nuestro país. Los países de primer mundo, los países que están comprometidos con la Agenda 2030 de la ONU, hoy en día sus modelos de economía son modelos de economía circular, donde el producto dura la mayor cantidad de tiempo posible en el círculo económico y México debe de transitar hacia allá. Y es por eso que presentamos esta iniciativa que va de la mano también con la regulación del uso de los plásticos. Y trajimos a la mesa a todos los involucrados. En el caso de la reforma a la Ley General de Gestión de los Recursos, que es la Ley de Plásticos, mejor conocida como tal, es producto de 26 iniciativas de senadores y senadoras de todos los partidos políticos y de más de 2 años y medio de ejercicios de Parlamento abierto, donde escuchamos a empresarios, a organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, a todas las senadoras y senadores que estaban involucrados en este trabajo. Es importante mencionar que debe de haber corresponsabilidad o responsabilidad extendida, que es el término que incluimos en la regulación del uso de los plásticos, para que las empresas también se comprometan con metas claras a reducir el uso de los plásticos. Te pongo un ejemplo. Para el año 2025, el 20% debe de venir de productos reciclados. Para el 2030 debe de ser el 30%. Más de 2 años de este ejercicio de consulta con los distintos sectores. ¿Qué plantea centralmente esta iniciativa de ley? Son 2 iniciativas para que no haya confusión. La primera es la Ley General de Economía Circular, que ya platicamos hace unos momentos, que pretende que un producto esté la mayor cantidad de tiempo posible en el círculo económico. Y la otra iniciativa es la del uso de los plásticos. ¿Qué fue lo que hicimos? No los prohibimos de manera inmediata porque no podemos
dejar a un lado la economía de nuestro país. Yo vengo de un estado como Oaxaca, Estela. Si en Oaxaca yo prohíbo de manera inmediata el uso de los plásticos, el centro económico de muchos municipios que están inmersos en las sierras oaxaqueñas se paraliza porque la miscelánea es la que le da empleo e insumos al municipio. Esta iniciativa lo que hicimos es que a partir del 2025 se prohíban los plásticos de un solo uso. Es el tema de reutilizar, reducir, reciclar, que son las famosas 3 Rs. Las 3 Rs. Bueno, lo central de estas dos, ¿y en qué proceso legislativo se encuentran? Lo central es cuidar el medio ambiente, transitar hacia una economía sostenible que le lleve más beneficio a todas las familias y, por supuesto, protección al medio ambiente. Las dos iniciativas ya están aprobadas por el Senado de la República. Fueron años de muchísimo trabajo entre todos los sectores que estaban involucrados en estas reformas y hoy en día están siendo discutidas en la Cámara de Diputados. Entiendo que hay un ejercicio de Parlamento abierto también. Esperamos que no vengan con cambios porque ya se ha utilizado y se ha escuchado a todos los actores involucrados, pero seremos respetuosos del proceso legislativo en el que se encuentran. Hablas de responsabilidad extendida. ¿Qué papel juegan o jugamos los consumidores, la ciudadanía? Mira, un día, Estela, me preguntaban que qué podías hacer simplemente como un ciudadano del mundo para cuidar al medio ambiente. Yo siempre he dicho que lo primero es conciencia, saber que en cada acción de nuestro día a día contribuimos con un granito de arena para cuidar a nuestro planeta y para reducir el cambio climático. Estas lluvias que están de manera anormal en nuestro país, las temporadas de sequía que son mucho más extendidas, son producto del cambio climático y si no tomamos cartas en el asunto, hoy que ya lo estamos viviendo, porque ya no es una cuestión del futuro, corremos el riesgo de extinguirnos como especie humana. Bien, no solamente hay responsabilidad de la ciudadanía, sino también de las autoridades, de los gobiernos, los distintos niveles de gobierno. ¿Cuál es el rol en estas iniciativas que están planteando ustedes? Nosotros como legisladores hemos cumplido con nuestra responsabilidad en el Senado de la República al aprobar estas iniciativas. Pero estas iniciativas de reforma también incluyen que, por ejemplo, la Semarnat, que es la autoridad federal, tenga una guía de manejo de economía circular y de manejo de plásticos y que sea quien esté regulando también y monitoreando que la industria cumpla con las metas que te mencionaba hace unos momentos de 20% de material reciclado para el 2025 y de 30% para el 2030. Es decir, están involucrados ciudadanos, empresarios, gobierno y legisladores. ¿Y se van a cumplir estas metas estos años? ¿Está realistamente planteada? Porque, pues, no sé si es como muy pronto. ¿En qué lugar estamos ahorita en esa materia y hacia dónde debemos llegar? Ya lo plantearon. Mira, lo que te debo decir es que el éxito de esta iniciativa que aprobamos en el Senado es que fue construida de la mano con la industria y con las organizaciones no gubernamentales. Los es decir, activistas. La industria en la mesa, en los ejercicios de Parlamento abierto, nada en lo oscuro, se comprometieron a que esas eran las metas que realmente podían ellos cumplir. Y siempre fue una demanda que nosotros escuchamos de ellos. Nos decían, por favor, escúchennos para que digamos nosotros en qué condiciones estamos de cumplir con lo que ustedes están aprobando. Entonces, por supuesto que son cumplibles. Por último, senador, ¿se tardó México o el Poder Legislativo en plantear estas legislaciones? No me gusta hablar del pasado, me gusta hablar del presente. Creo que esta legislatura, este Senado de la República, tomó cartas en el asunto y es una buena noticia para México. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue, mucho gusto en que estés por acá y gracias por estar en Ruta NN 40. Muchas gracias a ti, Estela. Vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué nos dicen sobre este tema. Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Estela? Un tema muy importante, de la economía circular y los plásticos de un solo uso. 70% de los países del mundo ya tienen instituciones que regulan, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, lo que incluye a México, Chile y Colombia. Son las instituciones, la Semarnat lo está haciendo, pero la legislación pues se había tardado. Claro que se había tardado, sin embargo, como hemos hablado en otras ocasiones, no deja de ser una ley general y para implementarla pues se tienen que llevar a cabo las mismas en los estados para que puedan lograr hacer lo que la ley ordena.
Entonces vamos a ver qué pasa con los transitorios y qué va a pasar cuando pase, si los otros congresos las van a adoptar. Yo quería darte unas cifras, sobre todo de este tema, para poner un poco en el contexto. Una tonelada son 1,000 kilogramos, ¿no? Una persona en promedio pesa 60, 70 kilos, ¿no? Estamos hablando de que tenemos plástico, basura, son 25,000 millones de toneladas en el mar. Es una cantidad brutal que desde hace 50 años se va acumulando en los océanos porque la basura acaba llevándose en los ríos, la acaban desechando, acaba en el fondo del mar. Qué bueno que comentas esto porque, como le decía al senador, la gente como que todavía no alcanza a entender bien el concepto de la economía circular y la importancia de reciclar los plásticos de un solo uso. Mencionas esta cantidad de toneladas, pero son 8 millones de toneladas que se van a los océanos con las consecuencias que mencionas, Georgina. Algo muy grave. Muy grave porque lo estamos consumiendo de regreso, pero además nos estamos acabando el ecosistema en el mar. Y además, y no solamente, te digo, no es solamente que lo consumas, sino los gases que al deshacerse se desprenden en el aire y con ello todo lo que provoca para el oxígeno en la Tierra. Sí, decías algo bien importante que es armonizar las leyes. Una vez que la Cámara de Diputados apruebe estas legislaciones que envió el Senado, que turnó a la Cámara de Diputados. Hay ya 35 estados que tienen una legislación, 25 estados que cuentan con legislación sobre gestión de residuos, pero una cosa es esa y otra, como bien dices, es toda la ley reglamentaria que se pueda armonizar. Yo dudo que no la aprueben, ¿verdad? Sería ir contra natura, digamos, pero sí va a tardar. Por eso le preguntaba de las metas al senador. Está planteado 2025 en el caso de algunos estados y luego 2030. Me parece que es muy rápido, ¿verdad? Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, es muy rápido, pero además, insisto, ¿qué pasa si la industria no cumple? ¿Qué le van a hacer? ¿No? O sea, los van a sancionar, te van a sancionar a ti. En realidad lo que necesitamos es un cambio de cultura y de las cosas que utilizamos y cómo las desechamos, porque también a veces pensamos que no separamos y no es verdad. Cada vez, por lo menos aquí en la Ciudad de México, yo veo en grandes espacios que sí separan la basura. Pero eso no es suficiente, Estela. Bueno, es que se supone que sí está planteada las sanciones en las legislaciones. Es algo justamente que no les gusta mucho a los empresarios, pero han estado participando en los foros, hubo audiencias públicas en la Cámara de Diputados, se van a un parlamento abierto y precisamente el tema es con los empresarios. Sin embargo, si hay un acuerdo nacional para la nueva economía de los plásticos, en 2021 lo hubo y los industriales están pues siendo bien supervisados, es un tema de obligación, para eso es la legislación. Exactamente, para eso es la legislación. Insisto, yo creo que tenemos que tener un cambio de cultura y la próxima vez que acudamos a comprar artículos al supermercado, veas cuántos son de plástico. ¿Cuántos son de plástico? Si son, en el caso de la Ciudad de México ya no hay problema, todas las bolsas son, digamos que... Ya no hay bolsas. Ya no hay bolsas, pero de las que hay están elaborados con material reciclado, en fin, o sea, como que hay un cambio cultural. El tema va a ser, bien lo decía Raúl Bolaños, hacerlo llegar a las comunidades más alejadas, cambiar, transformar toda la cultura. Está bien la meta, está bien que se planteen un deadline. Yo creo que se va a tardar, desafortunadamente, más de lo que plantea la legislación. Pero bueno, en cualquier caso me parece importante que haya una norma, que haya algo escrito. Claro, y desde luego estas sanciones para los industriales en el caso de que no los quisieran cumplir. Y bueno, debería haber para los consumidores, ¿no crees? Yo creo que sí, eso nos obligaría a ser más responsables, Estela. Sí, cosa que luego donde fallas en el final de la cadena. Así es. Georgina Gagiola, muchas gracias. Gracias a ti, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.